todo lo que yo quiera pensar, establecer en una sociedad, la sociedad está compuesta por seres humanos y no puedo dejar de lado estos aspectos, porque el abordaje que yo piense en ayudar o en establecer en la comunicación con aquel ser humano, va a valer fundamentalmente que nosotros entendamos este proceso de conflictos. Entonces, si estoy entendiendo de alguna manera lo que el otro ser humano está pasando, voy a poder abordar una característica o pensar en una cooperación o en una integración o en un proceso de superación de conflictos, lo voy a pensar desde varios aspectos, desde qué es lo que está pasando o qué llevó a la persona a estar en ese problema jurídico, en ese problema legal, en ese problema que antes de tener un problema jurídico y legal tuvo un problema personal, tuvo una angustia que lo llevó a relacionarse con el otro a través de la violencia del proceso jurídico. Entonces, acá es donde nosotros hablamos de que está la clave de este asunto, porque pasamos de un derecho global, del derecho de los pueblos, a un derecho individual, a un conflicto o un problema que tienen dos personas. Hablamos de dos personas como algo individual y concreto, pero nosotros podemos hablar de personas, de grupos de personas, podemos hablar de aspectos que los unen a varios grupos de personas, podemos hablar de una ciudad, podemos hablar de una nación. Por ejemplo, en el caso, no podemos dejar de lado, particularmente a mí me toca porque tengo amigos y tengo hermanos que están allí en ese lugar, la situación que está pasando específicamente en el país de Venezuela. Uno puede observar a través de la reacción de ese ser humano que no le está pasando esta situación a uno, sino hay todo un grupo de personas que cambian su pensamiento ante un conflicto social que impacta en un conflicto biológico, porque la falta de alimento impacta directamente en su cuerpo, provoca también trastornos psicológicos y provoca también trastornos espirituales. Entonces, ese ser humano vemos que está afectado en las cuatro áreas, en toda su cualidad. Ahora, ¿puedo yo resolver todos esos problemas? Seguramente no. Entonces, un promotor de paz es una persona que primeramente puede analizar estas situaciones para ver a partir de allí cuál va a ser el abordaje, poder hacer un estudio de campo, un diagnóstico situacional de la sociedad o del lugar en el cual va a intervenir, de la persona en la cual está, en la cual va a interactuar, y de acuerdo a ese diagnóstico situacional puedo entonces ahora empezar a pensar qué acciones puedo promover para llevar adelante esta función. Entonces, tengo que enfocarme en algunas características que necesariamente tengo que tener como promotor de paz. Porque decíamos hace un rato que esa persona a la cual yo voy a intentar establecer una coordinación o una cooperación o un trabajo desde cualquier ámbito, porque el promotor de paz no necesariamente tiene que tener una profesión, o tiene que ser abogado, o tiene que ser psicólogo, o tiene que ser policía, o tiene que ser un sacerdote. No, un promotor de paz puede específicamente en la función en la cual está ejercer la acción de promoción de la paz, teniendo en cuenta ciertos principios. Y ahí, en vez de exteriorizarme con el otro, tengo que enfocarme en las características que yo como promotor de paz debo elaborar internamente para poder mediar o intervenir en ese conflicto. Una de las características es que el promotor de paz debe ser neutral. ¿Y por qué? Porque la posición que nosotros vamos a tener es en favor de la paz. Cuando estudié mediación, nunca puedo dejar de olvidar el primer ejemplo que me dieron de un mediador. Las personas suelen tener una posición firme, ¿no? Una persona es una persona que está en su posición. Por ejemplo, la naranja. Dos personas pelean por una naranja y pelean por la naranja y todos quieren la naranja. Sin embargo,
cuando pasamos de la posición de la naranja rígida, pasamos a los intereses, ahí me voy a dar cuenta que quizás uno quiere la naranja para comer, para hacer su jugo, y el otro quería la naranja para usar la cáscara y ponerla en el mate, como tomaríamos acá en Argentina. Unos pedacitos de naranja para que endulce o para que saboree la yerba mate. Entonces, ahí es donde, por eso necesito ser neutral, porque si no soy neutral, estoy o a favor de uno o en contra del otro. Entonces, cuando uno está a favor de la paz, debe saber que el promotor de paz, al ser neutral, no debe comprometer sus emociones y sus sentimientos, y debe fundamentalmente saber cuándo puedo ceder, porque lo más maravilloso de estos procesos es que todos ceden en algo, porque todos ganan en algo. Y esto es lo maravilloso, cuando podemos nosotros contribuir en que las partes que van a actuar se den cuenta de lo maravilloso que es poder ser un promotor de paz y de pronto encontrar otro camino que hasta ese momento no lo había visto. Entonces, en el punto 2, el promotor de paz no debe emitir juicio, porque no es un juez. A veces estos procesos son difíciles, porque si bien en el punto anterior les dije que nosotros no debemos tomar o ser afectados en las emociones, es muy difícil aplicarlo en la realidad, y se hace con mucho entrenamiento, y siempre de alguna manera nos afectan las emociones. Cuando la persona, el promotor de paz, es afectado en sus emociones, esta afección lo que hace es que necesariamente se coloque en un lugar y desde allí diga, no, yo estoy a favor de esto y esto es una injusticia y yo con aquella persona no voy a hablar porque no me gusta, porque es grosero, tiene un arma, no me voy a acercar. Entonces ya estoy emitiendo un juicio. Este es un proceso de entrenamiento que es muy interesante hacerlo, porque uno va conociendo fundamentalmente cuáles son sus límites. Hay muchas personas que cuando uno suele preguntarle de cuál es el límite, no conocen cuál es su límite. Entonces dicen, yo soy una persona tranquila. No, la violencia la ejercen otros. A mí nada me violenta. Yo estoy súper tranquilo. Además, escucho música relajante, estoy en paz, o hago una oración. Yo siempre vivo así. Esas son las personas que generalmente desconocen cuál es su límite, porque uno debe conocerse a sí mismo para conocer cuál es nuestro límite, para saber cuándo debo pedir ayuda, cuándo me estoy involucrando en un punto de dejar de ser neutral, empezar a emitir juicio. Y una persona que emite juicio viola el tercer principio, que se vuelve estructurado. Y en el tercer principio, para ser un promotor de paz, tengo que ser flexible. Tengo que tener un pensamiento desestructurado, porque voy a estar transitando caminos que antes nunca se transitaron, porque si antes se hubiesen transitado esos caminos, el problema se hubiese resuelto. Entonces, en cualquier ámbito que yo esté dialogando, debo ser desestructurado. Por eso es importante conocerse a uno mismo, para saber que si tengo un problema, tengo una limitación, ahí antes de llegar al conflicto interior, al conflicto interno, porque un promotor de paz jamás debe llegar al punto de que sus propios valores estén siendo vulnerados. Entonces, tengo que saber hasta qué punto puedo intervenir, puedo promover, puedo incluso hasta poner mucho más de lo que debería poner en ese proceso de paz o en esa cooperación en la cual estoy interviniendo, pero siempre sabiendo que de ese proceso, al terminar, yo voy a tener un plus de haber conseguido el objetivo, de haber intervenido, de haber contribuido en el proceso de paz. Quizás ese proceso no termine con mi intervención, pero si yo me quedo con mi contribución, estoy sumando y estoy viendo el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Entonces ahora, siendo flexible, puedo ceder, puedo ajustar, puedo reacomodarme y puedo armar propuestas
de cooperación que sean innovadoras. Y esto es lo más interesante. Por eso es importante que el promotor de paz tenga absoluta creencia en lo que está haciendo, en